Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Nos reunimos para celebrar el Día del Señor, participando del banquete que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Hemos sido invitados, no por nuestros propios méritos y virtudes, sino por la libertad del amor de Dios. Él se complace en los humildes. Por eso, la liturgia de este domingo nos enseña a participar del banquete del reino, siguiendo el ejemplo de Cristo, que es paciente y humilde de corazón, y que por amor se hizo servidor de todos. Con esperanza, dispongámonos a celebrar este encuentro dominical con Dios y con los hermanos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos concluyendo nuestro mes de agosto. Hoy, 31 de agosto, en este domingo, estamos ya celebrando el 22º domingo del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios hoy viene a nuestro encuentro a través del libro del Eclesiástico, de la carta a los Hebreos y nuestro evangelio, el evangelio de San Lucas. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Te alabamos, Señor, tú nos das agua viva, Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Criste, Criste, Criste eleison. Te alabamos, Señor, tú nos das vida eterna, Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo mío, realiza tus obras con modestia y serás amado por los que agradan a Dios. Cuanto más grande seas, más humilde debes ser, y así obtendrás el favor del Señor. Porque el poder del Señor es grande, y Él es glorificado por los humildes. No hay remedio para el mal del orgulloso, porque una planta maligna ha echado raíces en él. El corazón inteligente medita los proverbios, y el sabio desea tener un oído atento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú eres bueno con los pobres. Señor, tú eres bueno con los pobres. Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Canten al Señor, entonen un himno a su nombre. Su nombre es el Señor. Señor, tú eres bueno con los pobres. El Señor en su santa morada es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Señor, tú eres bueno con los pobres. Tú derramaste una lluvia generosa. Señor, tu herencia estaba exhausta y tú la reconfortaste. Allí se estableció tu familia y tú, Señor, la afianzarás por tu bondad para con el pobre. Señor, tú eres bueno con los pobres. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ustedes no se han acercado a algo tan tangible, fuego ardiente, oscuridad,
tinieblas, tempestad, sonido de trompeta y un estruendo tal de palabras, que aquellos que lo escuchaban no quisieron que se les siguiera hablando. Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez del universo, y a los espíritus de los justos, que ya han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora que habla más elocuentemente que la de Abel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola: cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú y venga el que les convidó a ti y al otro y te diga: cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, te levantarás e irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que le había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta parábola, ¿verdad? Que el Señor nos está mostrando y nos pide aquí al mismo tiempo que hagamos este gesto, pero este es el gesto de la humildad, del humus, es decir, la yayesa bañante. Humildad viene de la palabra humanidad, humanidad viene de la palabra humus. Humus quiere decir tierra, suelo, arcilla. Ubeago dice la humus. Y de ahí viene la humanidad, o sea, somos humanos, somos polvo, somos tierra. Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver, capítulo 19, capítulo 3, versículo 19 del libro del Génesis. Ese capítulo 3 es maravilloso, ¿verdad? Porque te explica todo la condición, nuestra condición. Pero justamente en ese capítulo 3 también del Génesis se nos habla del pecado, ¿verdad? No queremos, no queremos reconocer nuestra humanidad, no queremos reconocer de que somos humus. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. No te hagas del soberbio, no te hagas del autosuficiente, no te hagas entonces del nambre luego. Queridos hermanos, creo que ahora no recuerdo bien nomás este presidente nuestro, ¿verdad? No sé si era Eligio Ayala, creo que era tan del pueblo, ¿verdad?
que caminaba en medio de su gente, ¿verdad? Y bueno, pero Yeyucahue, pero por otra cosa, no sé Yeyucahue. Bueno, pero, queridos amigos, lo interesante es que aquí nosotros vemos, nosotros somos así. Ya llevo popular, el popu, hoy coyan de ahí, el popu. Bueno, vendemos ahí fotos, chicos, esa foto ahí con la gente sencilla, con la gente pobre. Ya llamo que nambre hoy, llamo por la música, la ñan de partido, ya quiero que. Primero luego no sabemos hablar ni guaraní alguno, ¿verdad? Bueno, pero en fin. Hape vendemos ahí, llamo popu. Pero, queridos amigos, es Yaguar Gaire y todo eso, ¿verdad? Porque en el fondo, no somos sinceros, no estamos mostrando lo que somos, ¿verdad? Esos son los famosos lobos vestidos de cordero. Vean la lobo hoy, ojo, Pepe Aguara y ojo la gallinero. Y él se va a encargar de ese gallinero. Y así somos muchos de nosotros, ¿verdad? Que estamos en cargos tan importantes, lastimosamente, ¿verdad? Y bueno, porque justamente no le dimos las oportunidades a la gente para saber elegir, para saber votar, etc. Y dentro de esa pobreza que tenemos también de la educación, le compramos, ¿verdad? Le compramos con promesas falsas o con promesas que después al mismo tiempo lleva a la misma nación, a la misma comunidad, dentro de una amargura, porque nos hundimos cada vez más en la pobreza, ¿verdad? La pobreza cultural, la pobreza también económica, la pobreza también entonces de lo que es la educación, la pobreza incluso religiosa, porque no piensen que si uno es ignorante también, en la pobreza religiosa también caemos a causa de eso. Pero todo esto, queridos amigos, es por esa falta de una verdadera evangelización. Y la evangelización se da escuchando la palabra de Dios. Miren que Jesús viene. Él sí que es bien del pueblo, ¿verdad? Del pueblo. Ojo, hoy que se va aquí a la casa de los principales fariseos para comer y ellos lo que están haciendo es espiar, ¿verdad? Pero Jesús aquí enseguida les dice, cuando te conviden a una boda, entonces no te sientes en el puesto principal, no sea que venga alguien que fue convidado que es de mayor categoría a pues mira, por favor, le vamos a dar aquí al Señor. Es importante es de vena. De no va a tambare, bueno. Pero esto, queridos amigos, no es simplemente en un sentido así literal que tenemos que tomar, sino que en nuestro accionar, Muchos de nosotros lo único que busca es el honor, ¿verdad? Hasta incluso nos decimos honorables, ¿verdad? La honorable cámara, la honorable, el honor, ¿verdad? Pero sin embargo, queridos hermanos, van a venir y te van a decir, ¿sabes qué? Pues a mí veía te vamos, porque de honorable, de y entonces le van a poner a otros, dice. Entonces aquí es mirar cómo nos comportamos y qué es lo que nosotros queremos hacer y cómo hacemos, cómo entendemos este evangelio. Si nos ponemos al servicio de los demás, si nos ponemos al nivel de esa gente que nos necesita o de nuestra comunidad. Porque yo cuando digo también nos ponemos al nivel de nuestra gente, yo también entonces inconscientemente ya estoy diciendo que yo soy más que esa gente. Y bueno, habré tenido más oportunidades en ciertas cosas, ¿verdad? Pero en cuanto a la dignidad, queridos hermanos, todos somos iguales, ¿verdad? Todos estamos en el mismo nivel. Así que lo que tenemos que hacer es mirar, y por eso el humus, el entender que todos, eso sí, como decían los chinos, después de que termina el juego del ajedrez, tanto el rey y la reina van también a terminar en el mismo lugar donde terminan los peones, en la caja. ¿Se dan cuenta? Bueno, a veces te añade. Reconocer, saber, no, que no se nos levante el humo, decimos. Se levantó el humo, ¿verdad? Porque se te dio un puestito ahí, no sabemos cómo te pusieron ahí, ¿verdad? O cómo llegaste ahí. Ojalá que fueran por méritos suficientes, pero si hay méritos suficientes se va a notar enseguida.
Hambaere, porque el mérito quiere decir que tu mérito es porque estás mirando a tus hermanos, estás mirando tu comunidad, tu gran familia, que es tu nación, que es tu iglesia, que es entonces esa persona que te está necesitando para que podamos caminar juntos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: por tu gran amor, escúchanos, Padre. Por tu gran amor, escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que pastores y fieles en cada comunidad vivamos en la sencillez que nos propone el Evangelio, oremos al Señor. Por tu gran amor, escúchanos, Padre. Por nuestras autoridades civiles, para que ejerzan sus cargos como un servicio al pueblo y no desoigan la voz de los más pobres y necesitados, oremos al Señor. Por tu gran amor, escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que, a ejemplo de Cristo, seamos mansos y sencillos de corazón, oremos al Señor. Por tu gran amor, escúchanos, Padre. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y realiza en nosotros, con el poder de tu Espíritu, la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones y formaste al hombre a tu imagen y semejanza, porque lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara. Por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual.
alma de Cristo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh ven Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Mándame ir a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Te rogamos, Señor, que este sacramento con que nos has alimentado nos haga crecer en tu amor y nos impulse a servirte nuestros prójimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, enséñame a Dios, tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos
manos. Enséñame a Dios de tus manos.